Saludos. Seguimos adelante con estos preciosos comentarios sobre la fe. Yo estoy casi seguro que la mayoría de los que me escuchan jamás habían escuchado hablar de la fe de esta manera, como Lutero resalta las palabras de la Escritura en Gálatas. Esas palabras: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Estas palabras con respecto a la fe, que Abraham no le hizo caso a todas las pruebas que la razón le insistía de por qué él debía dudar de la palabra de Dios. Muchas gracias por unirse nuevamente a este canal donde estamos comentando o estamos leyendo, repasando, gozándonos realmente en estas palabras del comentario de Martín Lutero, el Reformador, sobre la epístola a los Gálatas. Y yo pudiera dar toda una introducción a estas conferencias, pero no los voy a cansar porque ya la mayoría que está acá lo ha escuchado. Y si me tiento, comienzo a repetir lo mismo y nos alejamos o no aprovechamos el momento para seguir escuchando esta cátedra sobre la fe. Yo les aseguro, es única, es algo que yo mismo no había escuchado hablar de la fe hasta que estaba traduciendo este comentario del latín al español. Y a veces yo tenía que levantar mis manos del teclado y decir: esto es increíble, esta es la verdadera fe. Y entonces seguimos adelante. Sin embargo, la fe mata la razón y degüella a esa bestia que ni todo el mundo con todas sus criaturas ha podido matar. Fue así como Abraham la mató, por fe en la palabra de Dios, por la que Dios le prometió simiente por medio de Sara, quien ya no solo tenía más de 90 años, sino que también era estéril y pasados sus años de concebir. La fe luchó contra la razón dentro de Abraham. Fíjense ustedes la manera como aquí Lutero coloca estos dos grandes poderes, la fe y la razón. Pero está hablando ahora es de la fe salvadora, no de la fe según la carne. La fe según la carne se deja matar por la razón y duda, pero la fe que viene del Evangelio es la que puede matar a la razón. Es un nuevo contexto en el cual nosotros podemos ver lo que es la fe, porque muchas veces el cristiano, el creyente, especialmente los intelectuales, comienzan a hacer todas estas indagaciones y proyecciones sobre si la fe debe ser razonable o si primeramente uno tiene que estar intelectualmente convencido de las pruebas que hay en la Escritura, y eso entonces ilumina la fe, y se ponen a hacer todas estas discusiones. Bueno, aquí Lutero pasa por alto, por encima de esas discusiones, no le hace caso y sencillamente dice que lo único que se puede colocar en contra de la razón, no para buscar una coherencia con la razón, sino para superar a la razón, es la fe divina. Seguimos. La fe luchó contra la razón dentro de Abraham, pero fue allí donde obtuvo la victoria. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Mató y sacrificó la razón, el enemigo más cruel y pestilente de Dios.
Nunca ustedes ni yo habíamos escuchado que la facultad de la razón es el enemigo más cruel y pestilente de Dios. Porque nuestra razón está intoxicada con pecado y egoísmo y confianza en nosotros mismos. La razón está cegada. La razón no puede ver más allá de sus 5 sentidos. Es así como todos los piadosos entran con Abraham en la oscuridad de la fe. Fíjense aquí que pone a la fe como si fuera una nube oscura. Pero allí es donde matan a la razón, diciendo: razón, eres necia, no sabes saborear las cosas que pertenecen a Dios. Por eso ni hables conmigo, sino quédate en paz. No juzgues, sino escucha la palabra de Dios y créela. Es así como los piadosos, por la fe, matan a semejante bestia, la más grande en todo el mundo, y así ofrecen a Dios el mayor sacrificio y servicio agradable a Él. Ahora es posible que en este momento algunos estén diciendo: oye, aquí otra vez este Camacho con su Lutero y sus cosas. ¿Cómo es posible que están echando por tierra la razón cuando la razón es un gran don de Dios? Pues sí, la razón tiene su lugar en las cosas terrenales, en el ambiente de la carne. Más vale que tú razones y que pienses con la lógica de la razón, que es de los hechos a sus consecuencias. Como mi mamá nos decía cuando nosotros éramos chiquitos: piensen del hecho a lo que va a pasar, piensen las consecuencias. Ese es el buen uso de la razón. Pero cuando se trata de la fe salvadora, la razón comienza a patinar. Pues Dios existe en un ambiente, en un mundo, en un universo fuera de la razón, y la razón caída en el pecado. La razón que ha caído en el pecado, que somos todos nosotros, no sabe razonar sobre ni la existencia de Dios, ni la encarnación, ni los milagros, ni una vida santa y perfecta, ni una muerte dada para el perdón de los pecados, mucho menos de un sacrificio en el cual se derrama sangre para el perdón de pecados. La razón se opone y dice: no, pero esas son cosas de primitivos, esas son cosas allá de la antigüedad, y Dios tenía que hablar de esa manera. Y yo digo: caramba, es que no leen los periódicos. Cada rato a mí me da un dolor en el corazón, porque cada día yo me meto en los periódicos de Colombia, de Barranquilla, y leo allí tal derramamiento de sangre. Qué cosa más triste, no importa qué país sea. Estados Unidos, aquí mismo. Pareciéramos ser un país que no es civilizado. Pero Dios dio a su Hijo en medio de todo ese derramamiento de sangre, para limpiar con su sangre la sangre derramada. Porque desde la muerte de Abel, la sangre de los justos clama desde la tierra, diciendo: oh Dios, que de alguna manera
se justifique, se sane tanta sangre derramada. Bueno, seguimos adelante porque qué fácil me voy yo por otros lados, ¿no? Que me perdonen ustedes. En comparación a este sacrificio de los fieles, y sí, es un sacrificio, decirle a la razón que tú no tienes nada que ver en lo que tiene que ver con la fe. Quédate en las cosas de la carne. Porque en las cosas espirituales yo recibo esta fe que me une a Dios, me levanta, me remonta a otro contexto, a otro nivel. Dicen, cuanto a este sacrificio de los fieles, todas las religiones de todas las naciones y todas las obras de todos los monjes y justicieros legalistas son nada. Pues como dije anteriormente, por medio de este sacrificio, los fieles desmantelan la razón, ese gran y poderoso enemigo de Dios. Nuevamente ahí está, tildando a la razón de enemigo y cruel déspota. Pues la razón desprecia a Dios, niega su sabiduría, justicia, poder, verdad, misericordia, majestad y divinidad. Basta con oír a estos sabios, estos científicos, que hablan de una manera tan convincente en sus argumentos contra la existencia de Dios, contra la creación. Pues es de esperar que la razón en su estado pecaminoso es lo mejor que puede hacer. Además, mediante el mismo sacrificio, al sacrificar la razón, sus poderes, sus argumentos, es decir, no permitir que entren en la fórmula de la fe, los fieles rinden gloria a Dios. Nuevamente el tema de la fe y la alabanza. Ese tema no lo vemos nosotros relacionado. Abraham creyó a Dios, le rindió gloria. Eso es lo que hace la verdadera fe. ¿Cuántos cánticos, cuántos coritos, cuántos himnos relacionan a la fe con la alabanza? Hasta el momento yo no he escuchado ni uno. Pero la fe es la verdadera alabanza. ¿Por qué? Porque creer es declarar lo justo, bueno, fiel y verdadero. Creen que Él puede hacer todas las cosas, que todas sus palabras son santas, verdaderas, vivas y eficaces. Todo esto es la obediencia más acepta ante Dios. Por lo que no puede haber religión más grande y santa en todo el mundo, ni servicio más agradable ante Dios que la misma fe. La razón se inventa fechas históricas y saca cuentas de años por días y calcula los 1760 y los 2300 días y fechas que fue en 1844. Todo eso es la razón tratando de matar nuestra fe. Porque todo eso pasa por encima de la cruz. Ustedes se han fijado cómo las profecías de los 2300 días, esos diagramas pasan por encima de la cruz. Nacen por allá en el año 400 no sé qué antes de Cristo. Vuelan por encima de la cruz y aterrizan en 1844. Ignorando que la cruz es cuando Dios
se metió en la historia humana, en la encarnación, en la vida de Cristo. Allí debieran llegar todas las profecías y de allí surgir todo, en la cruz de Cristo, en su vida. Estoy hablando de la cruz metafóricamente para toda la vida de Cristo, toda su obra a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la razón se inventa todas esas cosas, porque no puede creer en un sacrificio completo, consumado, dado para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque a partir de 1844 Cristo comienza a dispensar sus poderes y sus méritos para limpiar el corazón humano de toda maldad y se inventa un montón de cosas para meter las obras humanas dentro de la fe. Siempre ha existido y toda religión tiene cosas así, en las que quiere matar la fe, elevando la razón y la razón usando los mejores conceptos bíblicos, haciendo listas de textos que hablan a favor de las obras y obediencia a la ley y los sacan fuera del evangelio. Sigamos al contrario, los legalistas y otros tales que procuran la justicia mediante sus propias obras. Les falta la fe, no importa todo lo que hagan. Ayunan, oran, pierden el sueño, cargan con cruces a la espalda, dejan sus trabajos por no trabajar en sábado, sufren hambre, dejan a su familia sufrir hambre y necesidad, se sacrifican de todas esas maneras, diezman, robándole no solamente a Dios de lo que pertenece a su familia y al prójimo, porque como vimos antes en toda una serie sobre el diezmo se trata es de la familia y el prójimo. Vayan ustedes a leer y a escuchar esos videos sobre el diezmo. Pero ya que piensan que aplacan la ira de Dios y por esas cosas merecen la gracia de Dios, no glorifican a Dios. Es decir, no lo juzgan misericordioso, verdadero, que guarda su promesa de salvarte por medio de la obra de Cristo únicamente, sino que es un juez furioso, que debe ser aplacado con obras y por todos estos medios desprecian a Dios. Todo lo que tiene que ver con el juicio investigador coloca a Cristo de juez y no de salvador. No importa qué cara bonita le den en cuadros, en gráficos, en dibujos o en palabras. Lo hacen un mentiroso, pues hacen desaire a sus promesas. Niegan a Cristo y a todos sus beneficios. Todo lo que tú buscas encontrar en el juicio investigador, ya Cristo lo dio, lo regaló, lo entregó a la humanidad en la cruz y es tuyo tomarlo por la fe. En conclusión, expulsan a Dios de su asiento, de su trono, y luego se sientan en el lugar que le pertenece solo a Él. Pues ellos, al rechazar y despreciar la palabra de Dios, escogen tales obras que Dios jamás haya pedido. Se imaginan que Dios se agrada en ellas y no solo se imaginan, sino que lo predican. Que Dios se agrada con el sacrificio de la observancia del cuarto mandamiento. Y esperan que Él los premie. Por tanto, no abaten a la razón, ese poderoso enemigo de Dios,
sino que la envalentonan. Despojan a Dios de su majestad y divinidad y las atribuyen a sus propias obras. Por ejemplo, una cita de Elena White que yo he citado aquí anteriormente, que dice que cuando la voluntad humana se une con la voluntad divina, llega a ser omnipotente. Ahí está. Ahí está la razón destronando a Dios de su omnipotencia e incluyéndose en la fórmula de la salvación. La voluntad es lo mismo que la razón. Por lo que la sola fe rinde gloria a Dios, tal cual Pablo testificó de Abraham en Romanos 4:3, cuando dice que Abraham le dio gloria a Dios cuando creyó en él. Respecto, y ahora lo vamos a leer, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue imputada por justicia, le fue acreditada, le fue contabilizada por justicia. Ahora, cuando Lutero estaba revisando los apuntes de sus alumnos, porque todas estas frases y oraciones que estamos leyendo fueron tomadas en una taquigrafía especial por alumnos de Lutero, y luego ellos reunieron esos apuntes y Lutero los leyó, los corrigió, les añadió, y aquí entonces Lutero decidió poner un subtítulo. La justicia cristiana consiste en fe del corazón y la imputación dada por Dios. Aquí está cayendo un fuerte aguacero y tuve que ir a ver porque tenía unos zapatos afuera de la puerta que se estaban mojando. Y bueno, gracias a Dios ya lo tenemos adentro. Bueno, la justicia cristiana consiste en fe del corazón y la imputación dada por Dios. Aquí Lutero va a entrar ahora más profundo, si es que nosotros pudiéramos pensar que ya hemos encontrado las profundidades de la fe. Ahora tomamos un submarino y nos sumergimos más. Pablo tiene una muy buena razón por la cual añade esta frase del capítulo 15 de Génesis: y le fue imputada por justicia. La fe atribuida por justicia. Pues la justicia cristiana tiene dos partes. Es decir, la rectitud que tú necesitas delante de Dios tiene dos partes. Una, la fe en el corazón. Y esa fe es esa preciosura de fe pura que viene de Dios. Dos, la imputación declarada por Dios. O es decir, la palabra de declarado justo, que sale de los labios de Dios que no pueden mentir. Por cierto, la fe es la provisión inicial de justicia. Es decir, te llega la fe, eres provisto por la fe, pero no obstante, esta justicia no basta. Pues después de la fe, quedan ciertos remanentes de pecado en nuestra carne. Aquí yo quisiera hablar con Lutero y decirle, ¿remanentes? Yo le diría a Lutero, semejantes trozos de pecado que quedan en nuestra carne. Abraham comenzó con su fe, sacrificando a su razón,
Pero ese sacrificio solamente concluyó con su muerte. Por eso es necesario añadir la otra parte de la justicia, a saber, la declaración divina, que se nos imputa justicia. Alabado sea el Señor. Y ponle tu nombre. Dios dice de ti, ponle tu nombre allí. Haroldo Camacho, te declaro, a ti, pecador, te declaro justo y te imputo, te atribuyo, te contabilizo toda la justicia de mi Hijo Jesucristo porque te amo. Y uno queda como despabilado. ¿Cómo puede ser? Ay, ojalá que tantas personas más pudieran beber y alimentarse de esta fuente, de lo que es la justicia de Cristo. Así es como sabemos con toda seguridad que nuestra justificación es completa. La fe no rinde a Dios una ofrenda completa, pues sufre de imperfecciones. Aún así, cuando nosotros recibimos la fe, se mezcla con nosotros y se llena de imperfecciones. Más bien nuestra fe es tan solo un chispear de fe. A duras penas puede ofrendarle a Dios el reconocimiento de su verdadera divinidad. Hemos recibido los primeros frutos del Espíritu, pero todavía faltan las otras décimas. Además, la razón no muere del todo en esta vida. La prueba está en nuestra lujuria, ira, impaciencia y otros frutos de la carne y de la incredulidad que permanecen en nosotros. Sí, los que viven más piadosamente no tienen un gozo pleno y continuo en Dios. ¿Cuán cierto es eso? Aquí Lutero está hablando de la realidad de la vida del cristiano. Ellos siguen sintiendo sus diversas pasiones, a veces tristes, a veces jocosos, tal cual atestigua la escritura de los profetas y los apóstoles. Pero tales faltas no se les toma en cuenta debido a su fe en Cristo. De otra manera, nadie sería salvo. Por eso es que tenemos que ser justificados por una justicia ajena y externa y fuera de nosotros. Por tanto, concluimos con estas palabras. Y le fue imputado por justicia, le fue atribuido por justicia, le fue contado, contabilizado. Queriendo decir que la justicia ciertamente comienza mediante la fe, y por la fe se nos dan los primeros frutos del Espíritu. ¡Qué precioso! Que nosotros, pecadores, podamos rendir frutos del Espíritu. Eso es casi inconcebible. Pero la fe es débil y es perfecta solo por la imputación declarada por Dios. Por lo poquito que tú has podido recibir de la fe que yo te he dado. Porque veo esa chispita de fe allí, te declaro justo. Vaya. La gracia y la misericordia de Dios es tan grande y tan abundante, por lo que la fe da inicio a la justicia, pero la imputación la mantiene perfecta. Perfecta. Perfecta quiere decir que nada te faltará. Allí tú puedes repetir el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Me ha dado de su justicia, me ha dado de su fe y me ha declarado justo. Por lo tanto, nada
me faltará. Y mantiene esa justicia perfecta, acabada, consumada, completa, hasta el día de Cristo. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y para siempre. Amén. Estas promesas, estas palabras son para ti, para que tú confíes y tengas esa seguridad dentro de ti, que todo lo que tú necesitas se te ha dado y es tuyo hoy por la fe. Dios consuma tu fe, pues Él es el autor y consumador de la fe. Y la manera como perfecciona y consuma la fe es declarándonos justos, ahora y para siempre, por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Amén.